Muy bien, entonces muy buenos días a todos y a todas las que están conectadas y conectados en este proceso de sensibilización para nosotros pensar un poco a propósito del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Eh, Preocupante hasta cierto punto las cifras que se manejan, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos en territorio nacional con la problemática. Siempre es oportuno reconocer de que hay aspectos que mejorar en la historia de cada cultura, de cada pueblo. Y si se muestra la problemática, también hay que mostrar realmente cuáles serían las herramientas y ustedes en el proceso de formación que son necesarias para reducir las cifras que tenemos en la historia. A propósito de lo que hemos vivido con el tema de la pandemia, nosotros como institución, desde la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, queremos compartir esta experiencia. Es un conversatorio acerca de la pandemia, suicidio y resiliencia. Cómo se puede ayudar, cómo se puede intervenir a todas aquellas personas que están impactada por esta problemática. Entonces, nos acompaña para este día desde el Ministerio de Salud Pública a el doctor Juan Luis González y nuestra queridísima Auris Belén desde la plataforma Psicovivencia, un centro que está ubicada en la parte norte de nuestro territorio nacional. Con ellos vamos a compartir un poco la experiencia acerca de la pandemia, suicidio y resiliencia, también atención primaria. ¿Cuál es el abordaje que utiliza el Ministerio de Salud Pública? Las herramientas que entregan, cuáles son las pautas desde las políticas del Estado para trabajar, intervenir el tema. También suicidio, medio y sociedad. Entonces, desde la mirada de nuestra colega Auris Belén, familia y suicidio. Cómo la familia juega un papel de gran valor, que puede ser un factor de protección para ayudar a salir de este proceso tan crítico en la vida de un individuo, pero también puede ser un factor de riesgo por desconocimiento o porque lleva una historia arrojada con diferentes situaciones. Y las intervenciones positivas que van a favorecer, que van a apoyar el proceso de gestión y de autogestión. Así que me permito darle la apertura a cada uno de ustedes desde la Escuela de Psicología. Aquí tenemos a el doctor Juan Luis González. Él es un especialista en psiquiatría. Tiene formación en medicina general de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una cantidad de certificados en terapias avanzadas y primeros auxilios. Ha participado como congresista en el INCAR. Ha tenido intervenciones en psicoterapia, en manejo integral de los trastornos de salud mental, consumo y problemática de sustancia, trastornos en psiquiatría, además vías de tratamiento y recomendaciones de expertos en pacientes adultos con trastorno THDA. Además de esto, es representante del Ministerio de Salud Pública, ocupando la posición de encargados de la coordinación de servicios clínicos en el ministerio. Así que para nosotros es un verdadero honor compartir esta jornada con el doctor Juan Luis González. Así que yo voy a compartir la pantalla mientras usted hace
su apertura. Bueno, primero que nada, agradecer a la licenciada Guzmán y a la UNFO por esta invitación en un día tan importante para nosotros como salud mental y como Ministerio de Salud Pública. Entendiendo que el suicidio es un problema mundial, pero que también la República Dominicana lidia constantemente. Más adelante van a ver un poquito de información y de datos sobre el país que realmente son alarmantes. Y bueno, ya me presentaron, soy el doctor Juan González, psiquiatra, y hoy voy a estar conversando un poco con ustedes sobre suicidio, prevención, abordaje, un poquito de resiliencia, qué ha pasado con el COVID y demás. También invitarlos a cualquier comentario, cualquier vivencia, cualquier cosa que pueda aportar a este conversatorio. Son bienvenidos todos. Muy bien. Entonces, no sé si vamos, presento yo la pantalla, licenciada Guzmán, o ustedes. Vamos a ver. Para que tú puedas, tú eres el que está presentando. No, ahora mismo no. Ah, perfecto. Yo prefiero que no seas tú el que presente para que tú puedas Perfecto. ver a los chicos en el momento de que quieran hacer alguna aportación o algún comentario. Bien. Perfecto. Si en algún momento ven que paso así y no me doy cuenta, me pitan. Ah, perfecto. Muy bien. Y de antemano les pido disculpas si en algún momento se escucha mucho ruido. Yo estoy cerca de una avenida, digamos, principal y de vez en cuando tocan bocina y demás. Pero yo me lo tomo suave porque eso es lo único que me hace como recordar esa incapacidad que todos tenemos en algún momento de lidiar con la frustración y la impaciencia. Entonces me invita a mí a hacer un autoanálisis de cómo yo me comporto en la vía pública. Así que nada, vamos a empezar con la pequeña charla de suicidio, prevención, abordajes y otros aspectos. La siguiente. Más para abajo. No sé si me escuchan. Perfecto. Entonces, primero definiendo un poquito lo que es el suicidio, y podemos decir que es un acto suicida es toda acción por la que un individuo se causa a sí mismo un daño con independencia del grado de intención letal y de que conozcamos o no los verdaderos motivos. Esta es una definición por la OMS que realmente quería yo aclarar un poquito de que hay muchos tipos de actos suicida o de conducta suicida, la autolesión y demás, pero realmente lo importante es que se aclare de que todo acto suicida es toda acción por la que un individuo se causa daño a sí mismo. Sí, siguiente, por favor. Aquí vamos con las estadísticas en el mundo. Cada 40 segundos se suicida una persona. Más de 800.000 personas se suicidan cada año. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre las personas de 15 a 19 años, o sea, los jóvenes. Creo que en primer lugar están los accidentes de tránsito, que tienen mucho que ver con el consumo de alcohol también. Entonces, otro dato importante es que afecta a las personas en todos los países de todas las edades. O sea, no discrimina. El suicidio no discrimina y afecta, si bien el ambiente económico, el componente económico es clave en determinar el riesgo suicida, no discrimina en estrato social o en edad. Vamos a seguir.
85% ciento de las personas deprimidas lo piensan y 15% lo ejecutan. Por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos, un montón. Es una de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial y uno de los factores importantes es haberlo intentado antes. Entonces, ahora vamos con las estadísticas del suicidio en el país. Tenemos estadísticas desde el 2018 hasta mayo del 2021, por lo menos con la fuente del reporte, la notificación de suicidio del Ministerio de Interior y Policía, que cada cierto tiempo nos envían a nosotros el Departamento de Salud Mental para nosotros procesar esa data. Entonces, vemos que en el 2018 acontecieron 648 suicidios, en el 2019 608 suicidios, en el 2020, que ya, y si ustedes se fijan, hay unos mini COVID-19 rondando por esa fecha, el dibujito, acontecieron 417 suicidios de enero a octubre del 2020. Ahí digamos que estamos en pandemia, se puede asumir o intuir que esa disminución de enero a octubre puede ser porque las personas estaban más acompañadas, la mayoría de las personas, y pudo haber una baja en los casos de suicidio, por lo menos reportados. Igual podemos ver que no está completo todo el año, sino que llega hasta octubre. Sin embargo, en el 2021 tenemos reporte del primer semestre del año y hasta mayo habían ocurrido 253 suicidios. Vamos a seguir. De estos 253 suicidios que se reportaron en los primeros meses del 2021, del año en curso, la depresión fue el principal motivo que causó el 50% de estos, seguido por problemas de pareja y el padecimiento de otro trastorno mental, como esquizofrenia o trastorno bipolar. El 90% de los suicidios consumados del 2021, de los primeros 5 meses, fueron hombres. Y el rango de edad fue muy variado. Y aquí quiero que prestemos atención a esta cifra, que es de 10 años hasta 90 años. Señores, se vieron casos de niños de 10, 11, 12, 13 años que cometieron suicidio. Que para mí es muy alarmante porque creemos que ni los muy jóvenes ni los muy viejitos pueden llegar a recurrir a este método letal. Entonces, eso nos invita a tener también muy presente a esa población joven y a la población muy viejita. En el ranking mundial, nosotros, la República Dominicana, es de los países que tiene menor incidencia, que es por debajo del 5%. No obstante, nos falta mucho para concientizar y disminuir esta tasa, recordando el impacto negativo y las secuelas del suicidio, no tanto para la persona, que sabemos cuál es la consecuencia, digamos, final, pero sí para los familiares de aquella persona que comete el suicidio. ¿Podemos seguir? Entonces, es importante conocer un poquito los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de suicidio. Están los factores de riesgos sociodemográficos, individuales, familiares y sociales. Por mencionarle algunos, los sociodemográficos es que la persona sea hombre, varón. Eso aumenta considerablemente la probabilidad de suicidio. Que sea adolescente o edad avanzada. Que sea soltero o viudo. Baja economía y que pertenezca a minorías, ya sea minorías de índole sexual o minorías de desplazados, de inmigrantes y demás. Dentro de los individuales podemos ver los problemas de salud crónicos, enfermedad, dolor y estas enfermedades que tienen alta tasa de mortalidad, enfermedades terminales, aumentan mucho el riesgo suicida. También, obviamente, los trastornos mentales, como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la personalidad y sus variables,
hay muchos trastornos de personalidad. Yo sé que estoy conversando con estudiantes en su mayoría de medicina o de psicología, que conocen bien de lo que estoy hablando. Y muchas veces va ligado a los trastornos de personalidad, la conducta suicida, cómo cada persona lidia con esto. Y si hay conducta suicida previa, eh, es muy alta el riesgo de otro suicidio, ya en este caso consumado. También el consumo de sustancias aumenta muchísimo el riesgo de suicidio, igual como los antecedentes de violencia. Entonces, también están los familiares, que es la carencia de apoyo, antecedentes, esa persona que se siente sola o no apoyada por su familia. Los antecedentes de suicidio familiares. También en lo social está la dificultad para accesar o recibir atención médica necesaria. También la fácil disponibilidad de medios para suicidarse, señores. Últimamente hemos intentado regular lo que es con la medicación controlada, pero en sí nos falta mucho, tal vez de conocimiento, esa automedicación, comprar medicación sin ningún tipo de indicación, y irla como guardando en una gavetica y en algún momento pasa algo y tenemos a alguien que va y recurre a esa medicación que está guardada ahí y se la toma. Entonces, eh, hay muchos medios disponibles de fácil acceso para el suicidio y esto en cierta forma debería de ser más controlado. También algo que la licenciada Guzmán yo sé que le interesa que toquemos, que es los reportes inapropiados de los medios, que sensacionalizan el suicidio y eso aumenta el riesgo de imitadores. Pasó algo muy me generó mucha risa porque justo ayer en una entrevista a un medio de comunicación me preguntaron que por qué el tal método, por no mencionarlo, de suicidio era el más utilizado. Entonces yo le respondí que realmente no hay estudios de por qué es el más utilizado, pero sí puedo intuir que la manera en que se manejan los medios de comunicación y cómo divulgan que ese método fue el que se utilizó, hace entender a la persona y a la población que es un método que funciona y por ende la persona ya lo tiene en su cabeza y puede recurrir a él. Obviamente esa respuesta a ese medio de comunicación no fue utilizada y de igual forma mencionaron ese método de comunicación, ese método de subsidio. Entonces, en ese caso hay que tomar mucha medida con lo que son los medios de comunicación y cómo tratan el tema. También algo social que cabe destacar es el estigma hacia las personas que buscan ayuda, ya sea por ideación o por algún tipo de conducta suicida. Podemos seguir bajando. O bueno, también podemos hablar, antes de bajar, por mencionar los factores protectores que en vez de hacer que las personas cometan eso, lo protegen y evitan que esa persona cometa el suicidio, que es tener una buena salud física mental, un buen estado emocional, por eso hay que invertir en terapia, yo soy fiel creyente de eso, invertir en tu salud, en tu ejercicio. Obviamente los factores protectores también tienen que ver mucho con el nivel intelectual de la persona, que sea elevado y que tenga una capacidad de aprendizaje elevada, que tenga competencias de manejo del estrés, habilidades sociales, habilidades psicológicas, el carácter positivo, el sentido de la esperanza, el sentido del humor, que sabemos que es muy importante, la autoconfianza, la autoestima. Eso más bien en lo personal. En lo familiar, obviamente, el apoyo de la familia y de su pareja influye mucho. El tener hijos pequeños u otras personas dependientes. La persona antes de suicidarse piensa mucho en su familia y qué va a pasar con mi hijo. Entonces, muchas veces esos son factores protectores, al igual que una experiencia maternal o paternal positiva. En cuanto a lo social, los factores socioculturales y étnicos, cómo tú te identificas con tu cultura, también las variables ocupacionales y económicas como un empleo estable, buena economía, oportunidades educativas, profesionales. Todo eso hace que
sean factores protectores y que en el caso de que esa persona piense o le pase por la cabeza esa opción horrible de suicidarse, sean factores que hagan como que tumbe eso. No, no, no. Yo no voy a recurrir a eso. Hay más opciones que yo puedo hacer para lidiar con lo que me está pasando. Podemos seguir. Entonces, algo importante es cómo identificar a alguien en peligro. Hay muchas señales que son buscadas en el comportamiento, ya sea pasado o presente, de la historia de una persona. Entonces, por ejemplo, el comportamiento retraído, la inhabilidad para relacionarse con familiares y amigos, esa persona que la vemos muy solitarias, uno empieza a identificar que hay alguien que esa persona puede estar pasando por algo. Obviamente enfermedades psiquiátricas, alcoholismo, ansiedad o pánico, cambio en la personalidad, mostrando irritabilidad, pesimismo, esa sensación de desesperanza, que tiene que ver, va muy ligada a la depresión. Por eso la causa, por lo menos en el país, del mayor de los suicidios es la depresión. También podemos mencionar rápidamente los cambios de hábito alimenticios o del sueño, que también tienen que ver mucho con la depresión, los intentos suicidas anteriores, odio por sí mismo, sentimiento de culpa, historia familiar de suicidio, notas de suicidio. También cuando vemos que una persona se está como despidiendo, regalando sus cosas, uno dice, bueno, ¿y por qué esa persona está como tan desprendido? Y eso puede llamar un poquito la alerta de los familiares y de las personas que están cerca de esa persona. Igual que una salud deficiente y que mencionan repetitivamente que están pensando en matarse o en suicidarse. Eso, aunque más adelante vamos a ver los mitos, digamos, sobre el suicidio, hay que tener muy en cuenta cuando esa persona menciona mucho como yo me voy a matar, aunque sea de relajo, porque es algo que está rondando, digamos, en su psiquis, en su cabeza. Entonces, podemos seguir. Muy bien. ¿Cómo tender la mano? Esto es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes ya están incluso terminando su carrera y tienen mucha noción, pero le puedo ser sincero que aún uno, como psiquiatra, especialista, cuando uno ve estos casos, uno se aprieta y uno tiene que tener mucha capacidad de tranquilizarse, de autorregulación para poder oportunamente y adecuadamente ayudar a esta persona. No es fácil. Con frecuencia cuando las personas dicen estoy cansado de la vida, no existe razón para vivir, uno suele ignorar eso o se le da un ejemplo de gente que está peor, ¿no? Pero mira, fulanita está peor y no pasa nada y realmente nada de eso ayuda. El contacto inicial con la persona es muy importante. A menudo ocurre en una clínica concurrida, ustedes como pasante, en una unidad de psicología, en algún hospital, en algún consultorio o hasta en un sitio público. Y es muchas veces difícil mantener una conversación privada. Entonces, en primer lugar, es conseguir un sitio adecuado donde se pueda mantener una conversación tranquila con razonable privacidad. También el siguiente paso es asignar el tiempo necesario. O sea, la persona con conducta suicida a menudo necesita más tiempo para desahogarse y se debe estar mentalmente preparado para brindarse. En tercer lugar, ahí está, yo entiendo que la tarea más importante, que es la escucha, escucharlos atentamente, tenderles la mano y escucharlos es de por sí un paso importante en la reducción del nivel de desesperación de una persona con conducta suicida. Para mí el poder de la palabra, el poder de eh, ese pensamiento que yo vengo ahí arrastrando, soltarlo y decirlo, automáticamente pierde poder. Entonces, cuando uno delata esos pensamientos, digamos que insanos, a un amigo, a un profesor, a un colega, empiezan a perder poder. Entonces, por eso es que invitamos siempre al diálogo y que uno se tome el tiempo de escuchar, así como si uno está pasando por un momento de que estas ideas, digamos, insanas están pasando por nuestra cabeza, delatarlos.
Entonces, la meta realmente es cerrar la brecha creada por la falta de confianza, la desesperación y la pérdida de la esperanza, brindando a la persona la esperanza que necesita o que quisiera para entender que las cosas pueden cambiar. Seguimos. Entonces, ¿cómo tender la mano? Seguimos en eso. Hay formas de comunicarnos. Ya uno hace un approach, un primer acercamiento. Entonces ahora tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nos vamos a comunicar. Hay que saber qué decir, qué no decir. Eh, ¿Cómo comunicarse? Podemos decir que escuchando atentamente, permaneciendo calmado, entendiendo los sentimientos de la persona, o sea, practicando la empatía, sintiéndola y que realmente sea algo genuino, no que se sienta falso, porque eso también la gente lo percibe. Transmitiendo mensajes no verbales de aceptación y de respeto, eh, expresando respeto y por las opiniones que esa persona está diciendo y por los valores de la persona. Igual hablando honesta y genuinamente, demostrando interés, preocupación, calidez y centrándose realmente en los sentimientos de la persona que uno está escuchando. ¿Qué evitar? ¿Cómo no comunicarse? Bueno, interrumpiendo con demasiada frecuencia, escandalizándose o emocionándose, eso realmente no ayuda en nada. Por eso digo que hay que tener un buen sentido o una buena herramienta de autorregulación. También sintiendo esa condescendencia, eso no le gusta a la persona, como tampoco hay que evitar hacer comentarios indiscretos o poco claros que hagan que la persona se confunda más. Ahí está el ruido de la calle. Y también haciendo preguntas tendenciosas. Esas preguntas que muchas veces en ese momento están de más, que suelen ser como para uno tener más detalles, tal vez no es necesario en ese momento. Entonces se requiere un acercamiento tranquilo, abierto, afectuoso, adecuado y sin juicios para facilitar la comunicación. Escuchar con calidez, tratar con respeto, identificarse con las emociones del otro y preocuparse por la discreción. Hay que hacer sentir seguro a esa persona. ¿Podemos seguir? Por favor. A la siguiente, ¿me escuchan? Se escucha. Bien. Por favor, a Iselsi, que me está asistiendo con la presentación, eh, a ver si puede seguir adelante. Bueno, en lo que ella sigue, yo puedo hablarle lo siguiente es qué hacer y qué no hacer ya una vez Doctor, uno le ha... estoy pasando las... Ah, bueno, a mí no se me ve, pero no hay problema. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer cuando uno está, ya uno hizo ese intento de comunicarse y uno ha creado como un ambiente de, de seguridad para esa persona? ¿Qué hacer? Escuchar, mostrar empatía y permanecer calmado. Mostrar apoyo y preocupación. No tenemos que tomar seriamente la situación y evaluar el grado de riesgo. Hay que preguntar acerca de los intentos previos y ya este es el momento en que tenemos que hablar de suicidio en sí. O sea, no podemos quedarnos evitando la palabra, evitando el tema, no. O sea, ya hay que explorar la posibilidad diferente de esa persona de suicidio, preguntar acerca si tiene un plan concreto de suicidio. Muchas veces uno a los pacientes le pregunta, ok, ¿tú has pensado cómo tú lo vas a hacer? Sí, cuéntame. Y te cuentan cuál es el plan que tienen y uno empieza a escuchar eso e intenta desmontarle poco a poco eso. Pero hay que tocarlo, hay que hablar, hay que preguntarlo. También a medida que uno va hablando con esa persona, hay que ir identificando los posibles apoyos que uno pudiera contactar para ayudarse en ese caso o ayudar a esa persona. Hay que tomar acción contra los otros, o sea, contar con otras personas y obtener esa ayuda. Y obviamente, lo más importante, si el riesgo es alto, permanecer con la persona. Muchas veces le va a llegar a ustedes a su consulta o van a tener personas cercanas que literalmente, si tú lo dejas solo, van a cometer el suicidio. Entonces, lo más importante es olvidarse del mundo y no dejar sola a esa persona. En el caso de que uno esté en un consultorio
ya sea de médico o de psicología, uno debe de acompañar a esa persona e intentar activar los sistemas, digamos, de urgencia y contactar un familiar de emergencia para que se acompañe a esa persona hasta una unidad donde se le pueda dar la atención oportuna. Entonces, ¿qué no hacer? No podemos ignorar la situación, no podemos mostrarnos consternados o avergonzados o entrar en pánico, no podemos decir que todo está bien, tampoco podemos retar a la persona a seguir adelante. No sabemos las herramientas que tiene esa persona en ese momento de aceptar todas esas, que si bien vienen de un lugar o de una intención sana y positiva, pero tal vez en ese momento decirle a una persona que siga adelante, que todo va a estar bien, no es lo correcto. De hecho, uno no sabe si todo va a estar bien para uno estar asegurando eso. Entonces, tampoco debemos de caer en el error de hacer creer o sentir a esa persona que ese problema que ella está padeciendo tan feo es algo, digamos, que trivial y que no tiene mucha importancia. O sea, restarle la importancia hace que esa persona entre en más dolor. Dar falsas garantías, hay que evitar eso. También jurar guardar secreto. Esto es algo que uno como médico sabe, que hay un secreto médico. No se escucha. Se le fue el audio, doctor. Se apagó, doctor, el audio. No nos escucha. Deja de proyectar, Celsi, para que él nos vea. Deja de proyectar, por favor. Doctor, está apagado el audio. El audio de su computadora está apagado. Se apagó. ¿Aló? Ahora Ahí, sí. ahí sí. Yo ahora no los ahí escucho sí. a ustedes. Y ya, sí. Y ahí no se escucha. Yo personalmente no. Déjenme ver. Ok, ok. Segundito. No sé, usted Ahora estaba sí. hablando y... Ahora sí. Ah, perfecto. ¿Hace Muy bien. cuánto me ¿Le dejaron de queda? escuchar? No, fue ahora mismo, lo interrumpimos Ok. realmente. Lo que sí que me le quedan 3 minutos Perfecto. para entonces tener la Estamos siguiente terminando. intervención. En cuanto a los mitos y la realidad, me gustaría aclarar esto, que siempre el suicidio es un tema que se presta para eso. Las personas que hablan de suicidio no cometen el suicidio. Eso es falso. La realidad es que las personas con conducta suicida han advertido sobre sus intenciones y la terminan realizando. Por eso siempre hay que tener ese cuidado de esa persona que lo menciona mucho, porque lo puede hacer y probablemente lo haga. Los suicidas o las personas con conducta suicida tienen toda la intención de morir. La mayoría de ellos es ambivalente, no quieren morir, están buscando ayuda, están desesperados, no saben cómo y tal vez piensan en ese recurso, pero no necesariamente tienen esa intención. El suicidio sucede sin advertencias, no. Las personas suicidas a menudo dan amplias indicaciones de esto. ¿La mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio es superado? Tampoco. Muchos suicidios ocurren en el periodo de mejoría. Por eso hay que tener siempre observado a esa persona, ese familiar, ese amigo que intentó, hay que tenerlo muy de cerca y irlo observando y no dejarlo solo. Porque cuando la persona tiene toda la voluntad y la energía para convertir esos pensamientos de desesperación en actos destructivos, lo termina haciendo. No todos los suicidios pueden prevenirse, esto sí es cierto. Por más que uno haga el intento muchas veces, por más que uno se entregue, por más acompañamiento que uno le da a una persona o a un paciente, muchas veces de igual forma se termina suicidando. Entonces, el último mito, una vez que una persona es suicida, lo es para siempre. Bueno, los pensamientos, digamos, suicidas pueden regresar, pero no son permanentes, o sea, no es para siempre. Y en algunas personas pueden no volver a aparecer nunca más. Entonces, para tener en cuenta, señores, toma 40 segundos pensar si lo que dirás puede afectar al otro. Toma 40 segundos menos delatar cómo te sientes. Toma 40 segundos o menos escuchar a alguien que esté en dificultades.
Entonces hay que tomar en serio cualquier comentario sobre deseos de muerte. El suicidio se puede prevenir en muchos de los casos, hay que romper el silencio y dar la mano a quien lo necesite. Entonces termino con la frase de la lucha para prevenir empieza rompiendo el silencio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy importante cada uno de los aspectos. Sé que los chicos van a hacer algunos comentarios cuando estemos en la ronda de preguntas. No quiero abundar mucho porque tengo una participación con el tema de la banalización de los medios de comunicación. Importante. Y cómo los jóvenes tienen que aprender a diferenciar. En este mismo proceso de formación, tienen que aprender a diferenciar lo que se debe de informar de aquello que no debe informarse, porque no va a aportar. Al contrario, va a crear una onda expansiva mucho mayor. Y cuando una comunidad tiene un suicidio, hay que vigilar esos 10 días siguientes por cómo se expande la onda. Entonces, para aprovechar a nuestra querida licenciada Auris Belén y luego pasar a las rondas de preguntas que tengan en relación a su participación, entonces vamos a darle inicio. Yo voy a compartir la pantalla en lo que Auris se va presentando. Decir de Auris es mucho, porque es una gran profesional de la psicología clínica. Ella es egresada de la Universidad Católica Santo Domingo, realizó una especialidad, una maestría en terapia familiar. Con el tema de la pandemia, vivimos ambas una gran experiencia con la asistencia psicológica. Ella practica la psicoterapia individual, trabajando los casos clínicos en su comunidad y es fundadora del Centro Psicovivencia en la provincia Sánchez Ramírez. Ha colaborado con el PNUD en proyectos de prevención de violencia. Ha tenido vida hospitalaria, pero también vida académica. Así que para mí un verdadero honor tenerte en esta mañana. En lo que te presentas, yo comparto la pantalla. Bien. Gracias, Ivonne. Un honor para mí poder compartir contigo, con el doctor y con esta comunidad educativa de la UNFU. Auris Belén, de este lado, cibaeña, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas. Estoy de lleno en la consulta privada, como les decía Ivonne, desde mi proyecto Psicovivencias, abrazando historias. Y este tema del suicidio, pues, para mí, y igual que para muchos, es un tema complejo, un tema sensible, pero que hace falta hablar, como decía el doctor, porque el silencio definitivamente es contraproducente. Entonces, vamos a profundizar la prevención del suicidio desde la mirada familiar. Vamos a ver cómo es el abordaje y la prevención desde la familia. El doctor estuvo hablando de los factores de riesgo. Yo voy a profundizar cómo estos factores de riesgo o cuáles de esos factores de riesgo están relacionados con la forma en que funciona la familia de una persona que tiene una ideación suicida o que ha tenido un intento suicida. Las situaciones estresantes, es decir, una pérdida, una muerte de un miembro de la familia, un divorcio, una separación, una ruptura que ha sido traumática, se convierte en un factor de riesgo a lo interno de la familia. Acontecimientos negativos, conflictos en las relaciones interpersonales, que haya una historia de maltrato físico o de abuso sexual, es un factor de riesgo muy importante. Situaciones de violencia, violencia emocional, violencia psicológica, las carencias afectivas. Tenemos en consulta mucha gente que llega
sufriendo por una historia de abandono por parte de uno o ambos padres, ambos progenitores, y eso provoca una sensación de vacío, de soledad y desesperanza, que son uno de los síntomas o las señales de alerta más frecuentes cuando hablamos de un pensamiento o una ideación suicida. También sistemas rígidos, límites muy rígidos o relaciones disfuncionales a lo interno de la familia se convierten en un factor de riesgo. Y por supuesto, como decía el doctor, los antecedentes. Tener un familiar que haya tenido una muerte por suicidio se convierte en un factor de riesgo a lo interno de la familia. Vamos a ver la siguiente. Entonces, factores protectores dentro de la familia. Yo definitivamente confirmo cada día que las redes de apoyo a nivel familiar son un poderoso recurso cuando hablamos de prevenir una conducta suicida. Y si hablamos de un factor de protección social, entonces es poder tener acceso a los servicios de salud mental, porque nadie puede salir solo de una crisis tan profunda como lo es una conducta suicida o haber tenido un intento. También tener hijos se convierte en un factor protector para una persona o una relación de pareja que sume esperanza o que añada sentido a la vida. Mucha gente cuando se le pregunta dentro de la terapia si todavía queda un motivo para seguir viviendo, expresa que por no llevar ese sufrimiento a sus hijos o por no dejarles con esa sensación de culpa o de tragedia, pues posterga lo que es un intento. Y por supuesto las estrategias de afrontamiento, las prácticas de autocuidado y de bienestar dentro de la familia. Las creencias religiosas, mucha gente se apoya en el recurso de la fe al momento de afrontar una crisis tan severa como esta. Continuamos. Entonces vamos a hablar de cuál es el rol de la familia, cuál es el papel de la familia al momento de acompañar a un miembro del sistema que atraviesa por una crisis, ya sea por un trastorno depresivo, una alteración del estado de ánimo o que haya tenido ya previamente un intento suicida o que lo esté considerando. Definitivamente la familia es el primer lugar donde puede prevenirse la conducta suicida, por lo que necesitamos un compromiso de colaboración por parte de cada miembro. No es suficiente abordar solamente la persona, necesitamos una intervención sistémica de toda la familia a la que esa persona pertenece. Entonces, la colaboración de cada miembro de la familia es esencial cuando hablamos de acompañar a un ser humano. Y ese acompañamiento tiene que darse sin presión, sin querer forzar el proceso. Y es uno de los grandes desafíos de los terapeutas, principalmente de los terapeutas que trabajamos con familia, porque la familia viene con un nivel de estrés, de ansiedad y de angustia sumamente alto. Entonces, muchas veces se cree que por monitorear excesivamente o por ejercer presión estamos ayudando. Como decía la licenciada Ivonne al principio, pasa de ser un factor protector a ser un factor de riesgo, porque caen en juicios, caen en comentarios que son contraproducentes. Por ejemplo, decirle a un paciente, tú no deberías estar así, mira todo lo que tienes, mira que nosotros lo hemos hecho todo por ti, le genera culpa y lo hace cargar con un malestar y un sufrimiento mayor al que ya está atravesando. Entonces, como familia, se necesita acompañar sin presionar,
respetando el espacio personal que esa persona necesita. Evitar generar situaciones de alarma exagerada. Muchas veces la persona refiere que va experimentando una mejoría y a la familia le cuesta creer que es así, o quisiera que el cambio ocurra de forma rápida, en una semana, en 2 semanas, y no es así, es un proceso lento y por eso hace falta pues tener paciencia en los procesos de acompañamiento familiar y en lo personal. La familia es clave para facilitar lo que es la ayuda profesional. Muchas veces el sistema familiar o un miembro es quien da la voz de alerta, es quien sale a buscar la ayuda, ya sea un centro de atención primaria, ya sea con un médico cercano, referencia de un psicólogo, de un psiquiatra. Entonces, la familia se convierte en un canal y en un puente para que al paciente le llegue la ayuda profesional que necesita. Porque hay que decir que es imprescindible la evaluación, el seguimiento en conjunto por un profesional de la salud mental, de la psicología y por un psiquiatra, por un experto, un especialista en psiquiatría. Entonces la familia se convierte en un aliado para ayudar al paciente. Y por supuesto también la familia como cuidadores necesitan ese apoyo emocional y psicológico. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver la intervención oportuna de un profesional de la salud mental. Lo importante que es, porque cuando una persona pide ayuda o expresa que ha considerado provocar una muerte por suicidio, en la mayoría de los casos definitivamente no es que quiere hacerlo, es que ya llega a un nivel de desesperanza y de sufrimiento que les resulta insostenible, no ve opciones, no ve salida y también entiende que con su muerte provocaría un alivio en el sistema familiar y lo escuchamos frecuentemente de muchos pacientes. Entonces, intervenir de manera oportuna, haciendo uso de esa escucha empática, de ese conectar, de permitir que el paciente exprese sus pensamientos más profundos, que es tan difícil abrirse, es tan difícil hablar de esa zona oscura donde se encuentra, donde no ve ni siquiera una lucecita. Entonces, como intervención oportuna, la psicoeducación es brindar información no solamente al paciente, sino también a la familia, porque en la mayoría de los casos no comprenden lo que está ocurriendo, lo que le está ocurriendo a su familiar, y muchas veces ni siquiera el mismo paciente sabe realmente lo que le ocurre. Si hay un diagnóstico clínico, entonces hay que hablar del diagnóstico, hay que psicoeducar, porque la psicoeducación es la principal o la primera forma de prevención. Ya el doctor abordó esa parte de qué hacer y qué no hacer. Eso es psicoeducación. Desmontar ideas erróneas sobre la conducta suicida es importantísimo, y cómo pueden ayudar ellos a afrontar la crisis por las que atraviesa el familiar. Desmontar el mito de que hablar sobre el suicidio provoca el acto, al contrario, se convierte en una forma de prevenir y de salvar vidas. Una ayuda recibida a tiempo, pues definitivamente salva vidas, y también pedir ayuda no es de gente débil, es un acto de valentía, porque se necesita mucha valentía para hablar de lo que duele, para hablar de esos sufrimientos que están ahí y que a veces nadie conoce. Pasamos a acompañar para que la persona vuelva a descubrir cuáles son sus recursos de afrontamiento. Esas estrategias a lo interno que tienen que ver con la personalidad de cada uno,
El estilo de personalidad colorea la forma en que cada persona afronta una crisis, ya sea un trastorno, una enfermedad. Eso va a depender del afrontamiento, si es un estilo de afrontamiento activo, si es un estilo de afrontamiento pasivo. Entonces hay que acompañar una vez se hace la intervención en crisis, luego de que estamos ya en un proceso de seguimiento, ayudar a que la persona pueda ver cuáles son los recursos con los que cuento y que puedo hacer frente a esta problemática, a esta situación que me desborda y que no veo salida o no veo opciones. Validar las emociones, estar ahí, escuchar en silencio cuando llega esa tristeza abrumadora y esos pensamientos perturbadores y negativos que muchas veces pues no saben cómo salir de esa zona. Validar las emociones, acompañar, escuchar con profundo respeto. Es parte de la actitud terapéutica que debe estar presente. Y la alianza terapéutica también es muy importante para que el paciente se comprometa con su proceso y al mismo tiempo pueda salir de la crisis. Explorar los motivos y las razones para seguir viviendo me parece que es esencial en cualquier proceso que toque acompañar a una persona que esté teniendo una ideación o una conducta o haya tenido un intento. ¿Cuáles son los motivos que tienes para seguir viviendo? Explorar, porque muchas veces no ven nada, están tocando fondo y la crisis no le permite ver que hay motivos, que tiene razones, que su vida tiene sentido, que es valioso, que es valiosa. Las redes de apoyo familiar, siempre hay que revisar cuál es la gente en la que verdaderamente confía, porque a veces no es precisamente el sistema familiar, a veces son los amigos, el recurso de apoyo social en el que podemos, pues, al que podemos recurrir, la gente de la que esa persona se siente verdaderamente acompañado y acompañada. Ayudarle a comprender lo que sucede en su interior, ponerle nombre a sus emociones, que es desasosiego, es desesperanza, es tristeza profunda, es una sensación de vacío, es una herida, es un trauma, qué es lo que verdaderamente pasa en su interior. Frecuentemente creen, como les decía ahorita, que quitarse la vida es la mejor opción para la familia y que con ello le harían un favor. Detrás de esta expresión hay un mensaje de que se siente abandonado, de que hay una profunda carencia afectiva y esto es muy serio y hay que abordarlo. Acompañar en ese momento oscuro donde han perdido la esperanza y para que vuelva a recuperar el sentido de la vida y para que vuelva a haber opciones, sus recursos, ahí entra lo que es la resiliencia. Pero para eso primero necesitamos un paciente una persona que ya pueda realmente darse cuenta de lo que ocurra, que se deje ayudar, que pida ayuda y que podamos entonces irlo acompañando en ese proceso, que es un proceso largo y que amerita un seguimiento continuo en conjunto, como les decía, con un especialista en psiquiatría y con un abordaje sistémico y familiar. Ivonne, esta ha sido pues mi presentación. No sé si tienes alguna pregunta o si pasamos con los chicos. Bueno, yo estoy por aquí. Mientras ustedes estaban dando la experiencia en el tema de el abordaje correcto sobre el suicidio, fui tomando algunos apuntes para compartir con los chicos. Por ejemplo, cuando el doctor hablaba acerca del primer mito que tiene que ver con la manipulación, el sentido que la sociedad le da a alguien que expresa
algún tipo de experiencia, relación, idea sobre el suicidio. Pero en el principio, porque esto fue en su última parte, en el principio él hablaba de la realidad del suicidio. O sea, detrás de cada suicidio hay 20 intentos. Hay una probabilidad de que alguien tenga 20 intentos antes de lograr ejecutarlo. Entonces, no puede ser falso pensar que alguien está expresando el sufrimiento de que alguien desea terminar con su vida de una forma para manipular o para conseguir algo. Entonces, para mí es importante que nuestros estudiantes entiendan que si hay una problemática, se debe evidenciar que existe esa problemática. El suicidio es un problema de orden público y de salud pública. Acompaña a muchas familias, lamentablemente, y muchas de esas familias que van construyendo sus historias tienen que trabajar las pérdidas. Es importante también para nuestros jóvenes. Una cosa son las ideas que llegan a través de esos pensamientos automáticos por un sistema de creencia distorsionado de lo que es su autovaloración o su autogestión, que también el doctor hablaba, de la rumiación, de lo que yo me digo, que yo me cuento, cómo yo me veo, cuál es la percepción que tengo yo de mi propio ser. Si yo tengo una percepción negativa, evidentemente voy a tener mayor probabilidad de tener situaciones de riesgo. Entonces, el que yo me diga puede entrar dentro de las rumiaciones mentales, pero también debemos de considerar aquellos procesos que no solamente se van por los pensamientos o por las ideas, bien, sino que se puede dar por los comportamientos suicidógenos, manejar a altas velocidades, no cuidar lo que vemos. Hay gente que le tiene miedo a las películas de terror y todas las noches ven películas de terror. O sea, la sobreexposición que se tiene a contenidos que no está mi cuerpo listo para recibirlo. Entonces, ahí tenemos comportamientos suicidógenos. Pero a medida que eso va aumentando, nosotros vamos, mientras más experimentamos, más necesitamos saciar. Entonces, en la sociedad se dan ya las planificaciones, los intentos, y ahí ya vienen los métodos, que era cuando Juan decía, y una periodista insistía, porque el tema del suicidio hay que evidenciar que hay una problemática, pero tenemos que darle respuesta a la sociedad de cómo prevenirlo, porque el 80% es totalmente prevenible. Y él ya lo expresaba. Y Auris decía cómo la red de apoyo puede ser tan positiva, como un amigo puede ser tan positivo, como un chofer de un transporte público puede ser tan positivo ante una idea de desesperanza, ante una idea de inseguridad construida, estructurada, fundamentada en una patología, que si agregamos un consumo de algún tipo de sustancia, si le agregamos problemas psicosociales como la violencia, como el abuso sexual, los traumas que se generan a lo largo de la historia. Entonces, yo no quiero que esta mañana termine sin darle las gracias a cada uno de ustedes y a nuestros chicos que están acá. Hacer un poco de conciencia con los medios de comunicación, porque si bien es cierto que hay que dar una noticia, pero hay que saber transmitir la noticia. Que cuando vean la sobreexposición de una situación vulnerable, que puedan escribir, buscar el número de la redacción y decir, mira, esa foto que ustedes subieron no es una foto que debe de ser subida porque se da un efecto expansivo. Hay efectos imitadores, hay efectos enjambre, que ya está estudiada por la Asociación
de prevención de suicidio en Latinoamérica y que dan respuesta a cómo debe de ser el abordaje. Respetar a las víctimas y respetar a las familias y a los amigos. Entonces, ustedes no saben si en algún momento está al lado de alguien que está pensando, que tiene la planificación. Y como estudiantes de psicología, no importa si es escolar, industrial, usted puede tener un empleado que le diga, yo tengo comprado tal recurso para terminar con mi vida, porque no quiere morir. Lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces hay que apoyarle en eso y que con una escucha activa, con una compañía, y como dice Juan, yo recuerdo, Juan, una capacitación que dábamos en un centro en una ocasión, y yo tenía que capacitar a un grupo en un tema de evaluación, y me llegó un paciente para psicometría antes de, y yo tuve que parar al grupo porque no podía dejar a ese usuario que ya yo había evaluado, pero que cierro con una pregunta final, algo más. Y en ese algo más me hizo la descripción de su sufrimiento y lo que ya iba a hacer saliendo de la consulta. Entonces, mi función en ese momento era evaluar. Pero yo no dejé que ese hombre se fuera de ahí. Yo activé una red de apoyo médica, porque aquí es importante el trabajo multidisciplinario. Los psicólogos y los psiquiatras no son enemigos, son aliados. La salud mental es de todos y es para todos. Entonces, importante que esto pueda quedar claro. La moda y el suicidio. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas empresas famosas que promocionan de forma subliminal el suicidio con las poses, con el color de la ropa, con el manejo del contenido para captar a un público cautivo, juventud, para promover esto a través de canciones, de películas, de historia. Y el psicólogo es, vamos a decir, un agente clave para cambiar ese paradigma que destruye, para llevar a un paradigma que construya la salud mental. Entonces, yo quiero que nuestros jóvenes, el que tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud acerca del tema, pueda expresarlo, porque no se aprende a prevenir el suicidio en 1 hora y 20 minutos. Hay que hacer todo un abordaje, bien, a través de teoría y de práctica con la experiencia, con un tutor de seguimiento. Pero vamos a ir haciendo los pinitos para ir favoreciendo y sintiéndonos cómodos con las relaciones saludables. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta los jóvenes o algún tipo de disposición, comentario, o si no, pasamos entonces con el doctor. Aquí yo veo que Isabel dice, siempre he querido saber cómo maneja el Ministerio de Salud Pública. Esto es para usted, Juan. El Ministerio de Salud Pública, este tema de salud mental. En serio, hay un apoyo a todo el que necesita ayuda. Me refiero a las terapias asequibles, líneas telefónicas de ayuda. Excelente, Isabel, ¿eh? Gracias. Perfecto, buenísima pregunta, Isabela. Realmente nosotros como rectoría nos encargamos de realizar políticas para que se puedan cumplir esos servicios. Hemos intentado con una ardua manera de que el suicidio sea parte prioritaria. Por ejemplo, en esta nueva gestión, en la cual yo me incluyo, como coordinador de salud mental, se tiene, por ejemplo, programado la elaboración e implementación de un plan nacional de prevención de suicidio. También la guía de, si mal no recuerdo, la guía de atención primaria en las urgencias por suicidio. O sea, queremos empezar a generar guías y planes que queden institucionalizados para que se puedan implementar en todos los dispositivos del Servicio Nacional de Salud. Actualmente, por ejemplo, se mantiene el trabajo con la capacitación de médicos tratantes de atención primaria en un módulo de suicidio que tiene que ver con una estrategia que es para cerrar las brechas en salud mental, que se llama MHGAP. Que eso es sumamente importante porque ahí le damos a esos médicos o
profesionales de la salud en general, en atención primaria, herramientas de cómo poder sobrellevar situaciones de suicidio. También se trabaja con la propuesta de desarrollar un centro de contacto, un contact center tipo línea online, no sé cómo se pudiera también decir, de que cuando haya un pensamiento suicida o ya alguien esté muy desesperado, pueda llamar al Ministerio de Salud, a esa línea de ayuda, y de ahí poderlo enlazar a los sistemas de emergencia, cosa de que se les dé una atención oportuna. También nosotros formamos parte de lo que es el Observatorio Mundial de Suicidio, que eso es sumamente importante porque es mundial y nosotros digamos, lo alimentamos de qué le funciona a otros países de la región en cuanto a esto, y nosotros también damos nuestra experiencia. Entonces, ¿qué te digo? El Ministerio de Salud tiene muchos planes, está trabajando en eso, y terapias asequibles, líneas telefónicas también hay. Si quieres, yo me contacto y le mando, eso ahí tal vez fallé, debimos haber tenido las líneas y todo eso, pero se lo puedo hacer llegar mediante la licenciada Guzmán, y se lo pueden enviar a un correo masivo o buscamos la forma de que sepan cómo acceder a esa ayuda. Ok, una pregunta. Antes tenían de manera de atención general la línea asterisco 412. Ya no continúa esa línea porque lo que hacía el 412 era que redirigía a la unidad de asistencia que se corresponde. Era como por encima del 911, la línea 412, para redefinir al departamento que se corresponde la solicitud de la atención. Se está trabajando actualmente con la línea asterisco 462, que es la línea, digamos, gubernamental. Pero de igual forma queremos, por eso intentamos con el proyecto del centro de contacto, separar la línea de gobierno con la línea de ayuda gubernamental en estos casos, para que sea mucho más fácil de acceso, porque imagínate llamar a la asterisco 462, opción 1, opción 2, después esperar la opción 3, después la 4, para que te dirijan a una ayuda. Entonces también junto con el 911 se está intentando de que estas urgencias se le dé obviamente prioridad, porque entendemos de que son parte importante de una atención oportuna y hay que actuar de forma rápida. Yo veo que Isabela levanta la mano. Sí, Isabela tiene la mano levantada y tengo una pregunta para Auris luego de Isabela. Sí, de acuerdo, era para darle muchas gracias porque realmente yo estuve investigando del tema porque me pusieron un ensayo sobre mi carrera. Yo elegí hacerlo de la salud mental con el tema de salud mental en medio de una pandemia. Y como no encontré esas informaciones, realmente me sirvieron de ayuda ahora. Muchísimas gracias. Ah, pero qué bueno. Y ahí tú vas a tener las estadísticas actuales. Aquí y de igual forma, perdón, cualquier información que ustedes como estudiantes necesiten del Departamento de Salud Mental, están las vías para que ustedes soliciten y con todo, si nosotros disponemos de información, se les da. Porque realmente la información es pública y debe de ser accesible para todos. Entonces también hasta con un correo se solicita y uno lo remite. Así que estamos a disposición en ese sentido. Muy bien, muy bien. Tengo dos preguntas más, pero quiero, y sé que es para el ministerio, pero quiero en el tema de Auris, como Auris y muchos de nuestros estudiantes que tienen hermanos, que por lo regular los estudiantes de psicología clínica y de psicología escolar comienzan en los colegios y en las escuelas a hacer sus pinitos, a ir avanzando en ese sentido. Entonces yo tengo una pregunta, Auris, en tu experiencia, de tu trayectoria en centros educativos privados y públicos, el abordaje cuando tenemos un niño, porque el doctor decía que a partir de los 10 años en República Dominicana tuvimos un niño de 6, bien, que porque no le regalaron juguete terminó muerta por suicidio. Entonces, en tal sentido, el colegio, la escuela, el maestro, ¿qué pasa cuando se vive una experiencia de muerte por suicidio en un estudiante o en un familiar del estudiante?
¿cómo debe de ser abordada esa familia, ¿verdad? En ese entorno llamado sociedad, llamado comunidad? ¿Cuál sería la pauta más recomendable? Si ya el organismo internacional nos dice que hay que vigilar los 10 primeros días y que directamente en la familia hasta el primer año hay que estar en observación. ¿Qué se puede hacer para nuestros estudiantes en caso de que trabajen, Auri, en colegios? Mira, definitivamente el acercamiento y el abordaje desde el Departamento de Orientación es necesario y es clave, porque cuando hablamos de escuelas públicas, muchas veces, aunque uno refiere, porque los psicólogos escolares pues tienen unos límites, que no puede haber un abordaje clínico o desde la terapia familiar, aunque tengan la preparación. Entonces, a veces se refiere, pero la familia no busca la ayuda. Entonces, me tocó, por ejemplo, ir directamente a las casas de algunos estudiantes que vivían, por ejemplo, con los abuelos, porque es mucha la cantidad, o sea, la familia más común aquí es la familia monoparental, entonces, y en algunos casos ni está mamá ni está papá, entonces acercarse a la casa como equipo de gestión, no solamente el orientador, siempre con un coordinador, el director, pero hay que hacer un trabajo y un levantamiento y un seguimiento a la familia, llamadas, pero a veces hay que ir directamente porque cuesta mucho buscar ayuda y como es un tema de tanta discriminación y de tanto estigma, entonces ahí está la conspiración, hay un silencio, no se quiere hablar de lo que pasó. Yo creo que un acercamiento a la familia en caso de que el referimiento pues no sea efectivo. Muy bien, y siempre reportarlo, También, doctor. desde salud pública, nosotros estamos, digamos, en caso de suicidio en una escuela, por ejemplo, se activa un protocolo de ir a campo, nosotros decimos así, o sea, de ir a la comunidad, de ir a la escuela para supervisar, porque se dan los casos de que un estudiante se suicida y a la semana se suicida otro. O sea, Sí. se puede dar el caso de esos suicidios por como el contagio. efecto dominó. Exacto, se da por contagio, doctor, Exacto. y el enjambre, que hay que Exacto. vigilarlo. Hay que vigilarlo, entonces uno tiene que hacer una intervención comunitaria a esa escuela y es. darle un seguimiento. Así es. Porque puede la pasar. Escuela. Así es, la escuela, la iglesia, todo el sector, por el efecto que ya habíamos hablado. Eva Amelia tiene una pregunta que dice, bueno, que le llama la atención y le voy a aportar también aquí a ella. Dice, me llama la atención que el 90% de los suicidios en el país durante un periodo de tiempo fueron hombres, pero había leído en un libro de un autor estadounidense que la mujer era un factor de suicidio. Pues sí, mira, las mujeres culturalmente manejan más ideas suicidógenas, pero en el tema de la efectividad, el hombre logra suicidio más fácil que la mujer, porque por el método. El método que se utiliza, el tipo de método, pero además de esto, culturalmente ni para suicidarse sirve ese hombre. Entonces el hombre tiende a fallar menos porque la cultura es más violenta en esta materia. Importante escuchar, acercarse, apoyar. No importa, porque el suicidio no tiene ni género, ni edad, ni clase social, ni divorcio, ni no divorcio. Una persona felizmente casada puede terminar muerte por suicidio, pero también divorciada puede terminar muerte por suicidio. Ahora bien, dependiendo de la construcción en su entorno, con los factores interpersonales e intrapersonales, con el tema de una enfermedad mental, un historial de enfermedad mental, que si un abuelo, que si un tío, que si se suicidó, que si era alcohólico. Entonces hay una serie de factores que se combinan y que pueden evidenciarse. O sea, el hombre y la mujer igual piensan en suicidio. Es que la forma en que se busca el suicidio es un gran determinante para cumplirlo. Importante para ellos, para nuestros estudiantes, cuidar lo que ven,
Señores, no sigan a todo el mundo en redes sociales, no sigan, limpien sus redes sociales, limpien las páginas que ustedes siguen. ¿Cómo es posible? Hay grupos que dicen manual perfecto del suicidio. No, pero ¿por qué no buscar mejor manual perfecto de la resiliencia? Para yo aprender con mis propios recursos, afrontar las situaciones que son propias del ciclo vital y que el nivel de interpretación que yo haga a mi entorno, a mi situación, a mi proceso de vulnerabilidad va a ser una garantía para yo mejorar mi estado de salud, porque un tema que la gente tiende a confundir, Auris y doctor, es que creen que las emociones son malas y que la depresión se genera porque la gente no sabe manejar las emociones y siempre está triste. Espérate, las emociones no son ni malas ni buenas, simplemente son emociones. Ellas pueden ser apropiadas e inapropiadas. Son apropiadas en la medida justa en que se presenta. Es normal que uno ante una pérdida sienta tristeza. Es normal que ante un reconocimiento uno sienta alegría. La proporción del tiempo, la exposición de esa emoción, si dura más tiempo de lo que nuestro cuerpo necesita, se convierte en una emoción inapropiada. Entonces, el tiempo de la tristeza, si es más duradero de lo que la emoción realmente y mi cuerpo necesita y se intensifica con una desesperanza, se intensifica con un factor social que usted hablaba y cultural. Entonces, esa intensidad puede hacer que la persona desarrolle una idea, un pensamiento estructurado, planificado, tenga conductas propias suicidógenas y luego pase al intento. 80% de probabilidad de salvar a una persona que quiera, que intente suicidarse. La gente quiere porque quiere dejar de sufrir, pero no es que quiere perder la vida. Bien, entonces, ¿algún aporte más para darle cierre formal a este encuentro que tenemos con ustedes y agradecida realmente del apoyo que nos dan? Doctor, ¿algún comentario? Auris. Bueno, yo pudiera terminar de responderle a Eva, de que no es algo cultural o sí, o sea, el factor del hombre, el hombre se ha, en los últimos tiempos va cambiando, pero se ha instruido de que el hombre no habla de sus sentimientos, el hombre no va al médico, el hombre... Entonces, eso ha ido cambiando en los últimos años porque se está trabajando mucho en la masculinidad positiva, de que el hombre tiene todo derecho, igual que la mujer, de sentirse mal, de llorar, y se le ha empezado a validar al hombre ese tipo de cosas que, señores, hace pocos años los hombres teníamos que ser machos y no podíamos. Entonces, no es algo cultural, o sí, pero no es propiamente del país. O sea, a nivel mundial los hombres se suicidan más, pero no porque, lo mismo que dice la licenciada Guzmán, no porque, o sea, el género no importa. El problema o la situación es que las mujeres lo intentan más, sin éxito, gracias a Dios, y el hombre es un poco más radical en el método que utiliza y por ende lo termina haciéndose el suicidio más, digamos, fatal. Entonces, eso es lo que pasa con los hombres. Y en el caso, en la pregunta que hace Frank, de qué pasa si una persona que quiere suicidarse no quiere recibir ninguna ayuda, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Ahí uno entonces evalúa la capacidad, aquí estoy hablando como psiquiatra, la capacidad que uno tiene como respuesta, la red de apoyo familiar, uno, bueno, si, esto lo digo en base a si me llega a mi consulta, uno llama a la familia, se comunica con ellos y inmediatamente, sin perder tiempo, aunque no quiera, porque es cuestión de salvar una vida. Uno trata de ingresarlo en alguna unidad para poder estabilizarlo, porque evidentemente hay algo que no anda bien. Entonces, aparte de ese trabajo terapéutico que el psicólogo debe de hacer constantemente,
es saber cuando ya no puedo más, tengo que llamar, miren, esta persona está en suicidio inminente, tenemos que activar el... Perdona que te interrumpa, Juan, pero para que los chicos le quede y como quede la grabación, sabemos que no todos los hospitales tienen camas de salud mental. ¿Pudieras mencionar por lo menos 3 acá en el distrito que los chicos si tienen una emergencia con algún pariente, algún familiar, que se le pueda decir, mira, en tal hospital hay una cama? Mira, indiscriminadamente, en esos casos se le debe de dar en cualquier hospital del país asistencia, porque estamos hablando de un caso de emergencia. Después, ese hospital que le da esos primeros auxilios, que lo atiende, porque si entendemos de que hubo un intento y hay que trasladarlo, ya eso sería en una primera parte en medicina interna que tienen que tratar el caso y después se pasa a psiquiatría o un trabajo en conjunto. Pero en cualquier emergencia del país deben de aceptar estos casos. Puntualmente en el distrito le voy a mencionar uno de infanto juvenil para que lo tengan también en mente, hablando de que hay casos sorprendentes de niños a muy corta edad, que es por ejemplo, el Santo Socorro, tiene una unidad de intervención en crisis de salud mental, y también están, digamos, los clásicos de la capital, como el Moscoso Puello, el Gautier y demás. Pero quisiera que sepan que en el Santo Socorro, que es un hospital materno infantil, esos adolescentes, que vemos mucha conducta suicida en adolescentes, hay unidades de intervención en crisis para esa población. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente desde la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional Pedro Enriquez Ureña. Para nosotros un verdadero honor. Ojalá pudiéramos seguir, porque tenemos buena noticia en adelante con el ministerio, que estamos haciendo alianzas, participando, involucrándonos para beneficio de nuestros estudiantes. Tal vez logremos hacer algún tipo de entrenamiento más profundo, más organizado, y así puedan ellos, cuando vayan a sus prácticas, cuando ya estén graduados, decir, me quiero ir por esta área de especialización, y no repetir ya las especializaciones que por lo regular nuestro país da. Así que pasen feliz resto del día, a su orden desde la Escuela de Psicología, un verdadero placer. Así que feliz día. Gracias, Muchas gracias. Ivonne. Bye bye. Chicos, Bye. cuídense y gracias por participar.